Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 23 de noviembre, sábado de la semana 33 del tiempo ordinario. Recordar que el día de mañana celebramos la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Entonces hoy día un día muy especial para preparar nuestro corazón para esa celebración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día con la lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, leemos el capítulo 11, versículos 4 al 12. Yo, Juan, oí que me decían: aquí están mis dos testigos, son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, su boca echará fuego que devorará a sus enemigos. Así, el que intente hacerles daño morirá sin remedio. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva mientras dure su misión profética. Tienen poder para convertir el agua en sangre y para castigar la tierra con toda clase de plagas, cuantas veces quieran. Pero cuando hayan terminado su misión, la bestia que sube del mar les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad donde fue crucificado su Señor, y que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Durante 3 días y medio, gentes de todos los pueblos y razas, de todas las lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres, pues no permitirán que los sepulten. Los habitantes de la tierra se alegrarán y regocijarán por su muerte y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían sido el azote de ellos. Pero después de los 3 días y medio, un espíritu de vida enviado por Dios entrará en ellos, se pondrán de pie y todos los que los estén viendo se llenarán de espanto. Oirán entonces una potente voz que les dirá desde el cielo: suban acá, y subirán al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Palabra de Dios. Nos topamos ahora con una visión bastante especial que nos presenta el libro del Apocalipsis sobre estos dos testigos del Señor. Es lo primero que se nos dice. Aquí están mis dos testigos. Esto es lo que oye Juan. Y entonces la pregunta clave para entender las palabras que acabamos de leer es: ¿a qué testigos se refiere? La mayor tradición de la Iglesia, que no es unánime, interpreta a estos dos testigos como San Pedro y San Pablo. Y efectivamente, cuando contemplamos las palabras que acabamos de leer bajo este prisma de interpretación, es decir, viendo las figuras de Pedro y Pablo, que siempre han sido considerados como esos pilares fundamentales de la evangelización, efectivamente adquiere tanto sentido las palabras que estamos leyendo, y sobre todo se vuelven palabras llenas de esperanza para la vida de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia se tendrá que enfrentar a todas las tribulaciones y a todas las persecuciones, pero siempre se mantendrá firme bajo la gracia, bajo la promesa del Señor. Fíjate ahora cómo vamos avanzando en esa lectura del Apocalipsis. Juan escucha que le dicen: aquí están mis dos testigos. Son los dos olivos y los dos candelabros. ¿Qué quiere decir olivos y candelabros? La parte de los candelabros es lógica, es dar luz. Y los olivos son aquellos que dan esa unción, porque el olivo da el aceite utilizado para la unción. Estos están ante el Señor de la tierra.
Y si alguno quiere hacerles daño, su boca echará fuego que devorará a sus enemigos. Esto es lo que se ha producido en la predicación de Pedro y Pablo. Tanto Pedro y Pablo han sufrido en su vida una persecución terrible. Pablo, recordémoslo, fue dejado por muerto. Es decir, se lo trató de tal manera que llegó a creerse que ya se lo había matado y sin embargo no lograron matarlo. Pedro fue aprisionado tanto en Jerusalén como en Roma. Fue puesto en cadenas. Se trató de matarlo muchas veces y sin embargo no lo lograron. Mientras realizaron esa labor de predicación del Evangelio, Pedro el apóstol hacia los judíos y Pablo el apóstol hacia los paganos. Y entonces vemos que se cumple efectivamente que el fuego de su predicación, el fuego que sale de su boca, devoró a sus enemigos. E intentaron hacerles daño, pero no pudieron. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva mientras dure su misión profética. Tienen poder para convertir el agua en sangre y para castigar con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Bueno, la acción evangelizadora que realizaron Pedro y Pablo fue una acción poderosa, sumamente poderosa, poderosa en palabra y poderosa en signos, es decir, en milagros. Y podemos contemplar ya en el Evangelio, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, podemos contemplar esa obra que han realizado Pedro y Pablo. No en vano, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo podemos dividir en dos partes. La acción evangelizadora de Pedro, que compone la primera mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles, y la labor evangelizadora de Pablo, que compone la segunda mitad. Cuando, sin embargo, hayan terminado su misión, la bestia que sube del mar les hará la guerra, y los vencerá, y los matará. Fíjate qué tremendas palabras. Palabras que se cumplieron. Pedro y Pablo, según la tradición, fueron martirizados el mismo día. El mismo día murieron Pedro y Pablo en Roma, en dos lugares distintos, que es justamente donde se encuentran relativamente sus tumbas. En el caso de Pablo, en San Pablo extramuro, es decir, fuera de los muros de Roma, y Pedro, en cambio, en lo que conocemos hoy como San Pedro en el Vaticano, donde se encontraba un circo donde fue martirizado. Sabemos que Pedro fue puesto en una cruz y pidió que se lo pusiera de cabeza con la cruz invertida para no morir como su Señor, y a Pablo se le cortó la cabeza. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad. Esa ciudad que se describe simbólicamente como Sodoma o Egipto. Pero sabemos que no son Sodoma y no son Egipto. Y entonces perfectamente la interpretación coloca, está hablando efectivamente de Roma. Durante 3 días y medio, gentes de todos los pueblos y razas y todas las lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres, pues no permitirán que se los sepulten. Y entonces aquí viene la parte hermosa. ¿Por qué? Porque dice que durante ese tiempo los habitantes de la tierra se alegrarán y regocijarán por su muerte, se enviarán regalos unos a otros. Pero después de los 3 días y medio, un espíritu de vida enviado por Dios entrará en ellos. ¿Qué quiere decir entrará en ellos? Pedro y Pablo no han resucitado. No han resucitado como nuestro Señor Jesucristo, no volvieron a la vida. Y sin embargo, ¿qué pasó después de 3 siglos? Que Roma se convirtió. Que Roma pasó de la persecución a los cristianos a convertirse en un imperio cristiano. No solo que la fe fue aprobada, aceptada dentro del imperio como una fe que podía ejercerse, sino que además todo el imperio se cristianizó. Por tanto, esa victoria que se pretendía lograr con la muerte de estos apóstoles, al final del día no fue victoria.
fue victoria de aquellos que han dado testimonio de Cristo. Y por tanto, los que los vieron se llenarán de espanto y oirán una potente voz que les dirá desde el cielo: suban acá, y subirán al cielo. ¿Qué significa? Significa que efectivamente esa sangre derramada por los mártires, por Pedro y Pablo en este caso, ha sido como la de Cristo, sangre fecunda sobre la cual se ha construido esa vida de la iglesia. Ese testimonio que dieron los apóstoles es ese testimonio que nos permite acercarnos con fe a la vida de fe, a la vida en la cual podemos efectivamente decir: el Señor nos ha entregado todo lo necesario para la salvación. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el 7º tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús le dijo: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y el que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Recuerda que lo que leíamos el día de ayer en el Evangelio de San Lucas era cómo Jesús predicaba en el templo al haber llegado a Jerusalén, y que los escribas y los fariseos estaban buscando el modo, los sumos sacerdotes y los escribas estaban buscando el modo de apresarlo para matarlo, pero no lo hacían por la estima que tenía en medio de la gente y cómo la gente quería escucharlo. Ahora se nos dice que se acerca un grupo de saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos son un grupo dentro del pueblo judío. Es decir, hay diferentes partidos, hay diferentes facciones, que cada uno además tiene su forma de interpretar las escrituras. Esto lo podemos comparar hoy en día cuando decimos: hay muchos cristianos, claro, y unos interpretan una cosa y otros interpretan otra cosa. Esto es un poco los saduceos. Los saduceos son un grupo dentro de los judíos, y lo que caracteriza sobre todo a los saduceos es que no creen en la resurrección, no creen en la existencia de ángeles, no creen en la vida futura. Creen que es esta vida y nada más, y que por tanto el seguir el camino del Señor lo que garantiza es tener una buena vida en este mundo. Esto es lo que creen los saduceos. Se acercan y nos dice, como niegan la resurrección, le preguntaron. ¿Y qué es lo que le preguntan? Le hacen una pregunta completamente absurda. Completamente absurda en todas sus dimensiones, y lo vamos a ver. Y es importantísima esta pregunta porque es típico encontrarnos en las discusiones preguntas como estas, preguntas que son
completamente absurdas, que se disfrazan, pero solo se disfrazan de preguntas inteligentes, pero son preguntas tontas, son preguntas completamente absurdas. ¿Por qué? Porque no buscan con sinceridad la verdad, sino que lo que están tratando es únicamente de crear una situación ficticia que logre justificar su posición ridiculizando la otra. Y lo podemos ver en toda discusión, siempre va a haber este tipo de preguntas. Le preguntan una cosa absurda, ¿por qué? Porque van supuestamente buscando la verdad de la boca de Jesús. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado y que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. ¿Cuál es el motivo de esta ley? ¿Qué es lo que busca esta ley? Es algo muy sencillo. Si una mujer se ha casado y queda viuda sin tener hijos, la preocupación dentro del pueblo de Israel era que esa mujer no quede como viuda desamparada, sino que tenga hijos que puedan el día de mañana proveerle la seguridad que necesita. El tener hijos no es visto, como muchos lo ven hoy día, como una maldición. ¡Ay, otro hijo, otro hijo, otro hijo! ¿Y qué crees que va a ocurrir en el futuro? Mira cuántas personas, por haberse negado justamente a la vida en el futuro, no tienen absolutamente a nadie. Los hijos tienen la responsabilidad de ocuparse de sus padres, justamente cuando esos padres ya no pueden valerse por sí mismos. Pero nosotros vemos cómo nuestras sociedades quieren destruir esta noción que es tan natural. Esta es la preocupación de esta ley. Pero los saduceos, ¿para qué lo utilizan? Para ridiculizar. Y entonces dicen, bueno, resulta que una viuda se casó con un hermano, perdón, una mujer se casó con un hermano, quedó viuda, y después entonces el segundo. Pero también murió y no le dio hijos, entonces el tercero. Y así hasta el séptimo. Bueno, ya la situación se vuelve absurda, porque vemos que hay una condición donde la ley no está cumpliendo lo que debe cumplir. Aparte del criterio más básico y más común. No sé, pues si yo he visto que 2 hermanos míos se murieron en manos de la misma mujer, seguramente el tercer hermano sale corriendo lejos. Hay que ser loco. No, hasta el séptimo se siguieron casando con la misma porque supuestamente querían cumplir con la ley. Entonces ya se ve todo un juego de absurdo. Pero lo que plantean es todavía más absurdo. Y fíjate en lo que están planteando. Bueno, por fin murió también la viuda. Ahora, cuando llegue la resurrección, es en la que ellos no creen y que están tratando de demostrar que no existe. ¿De cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Parten del presupuesto de que en la vida futura, después de la resurrección, los hombres tienen que tenerla como mujer. ¿A cuál de ellos les va a pertenecer? Fíjate la condición en la cual están colocando a la mujer. Y por eso las palabras de nuestro Señor son tan profundas, tan profundas. Primero porque va a resolver la pregunta que les están haciendo, pero después nos va a dar tantas indicaciones sobre el matrimonio, sobre la resurrección, sobre cómo es la vida eterna. En esta vida, hombres y mujeres se casan. ¿Para cuándo es el matrimonio entonces? Para esta vida. Para esta vida. El matrimonio no es para la eternidad. En la vida futura no va a haber matrimonio. No va a haber matrimonio en la vida futura. ¿Por qué? Porque las finalidades del matrimonio son para esta vida. La primera y la más importante finalidad del matrimonio es la ayuda mutua entre los esposos para llegar al cielo. Ya se acabó esta vida peregrina, ya llegamos, ya cumplimos la misión o no la cumplimos. Ya esa finalidad no sirve. La segunda finalidad del matrimonio es la procreación. Traer más vidas al mundo, ¿para qué? Para poder poblar el cielo. Bueno, ya cuando se termine esta vida temporal, ya no habrá que poblar más el cielo.
y entonces ya tampoco sirve esa segunda finalidad. Pero el matrimonio es una hermosura y una belleza, sí, pero en la vida eterna viviremos de una manera muchísimo más bella. Lo que pasa es que hay personas que no logran imaginarse la vida sin el matrimonio. Pero la vida eterna no funciona en la lógica matrimonial, funciona en una lógica muchísimo mejor. Los que sean juzgados para la vida eterna, no se casarán, porque ya no podrán morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, porque Él los habrá resucitado. Pero ¿cómo la resurrección? Y de que los muertos resucitan está clarísimo. ¿Por qué? Porque Moisés llama a Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y Dios no es Dios de muertos. ¿Qué está diciendo? Que cuando Moisés pronuncia en las Escrituras que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, es porque Abraham, Isaac y Jacob viven. Han muerto a esta vida peregrina, pero no han dejado de existir y están esperando el día de la resurrección. Y tú y yo también. Eso es lo que estamos esperando, la resurrección de los muertos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para que los ponga por obras. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, Madre Santísima, intercedan por mí. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Un muy feliz día para todos.